el versículo 2 y nos unimos así hasta el final. Mateo 26. Y habla sobre el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dios es un Dios de pactos, de contratos, por decirlo así. Estamos todos ahí, Mateo capítulo 26. Y tendremos nuestra lectura congregacional. Mateo 26. Cristo el nuevo pacto. Cristo el nuevo pacto. Así he titulado esta predicación, Mateo 26. La palabra de Dios está llena de pactos. Allá con Adán y Eva le da un huerto, pero falla. A Noé hace un nuevo pacto y por medio de Sem, Cam y Jafet repobla la tierra. Y hace un pacto por medio de un sacrificio. Hace un pacto con Abraham, el padre de la fe, que de su descendencia saldría y serían benditas todas las naciones. Con Moisés hace un pacto allá en el monte donde le da las tablas de la ley. Con David vuelve a hacer un pacto, dice, de tu descendencia saldrá el Salvador del mundo, que es el Mesías, que es el Cristo. Pero ahora aquí Cristo hace un nuevo pacto y lo sella con vino y con el pan, ¿no? Que esta es la señal de un nuevo pacto. Que seréis molidos, mi cuerpo será molido por vuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Cristo muere en la cruz por nuestros pecados y con la sangre nos redime de todo mal. Ese es el nuevo pacto que hay. Ahora, aquí habla de 3 puntos, generalmente saco 3 puntos porque es una cuestión bíblica. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces oró en el huerto de Getsemaní y regresó y estaban durmiendo los discípulos? Y puedo seguir, ¿no? Pero bueno, son 3 puntos. Y vemos que aquí la mujer se prepara. Vemos que la mujer que es María prepara el cuerpo de Jesús con perfume para su sepultura. Y también los discípulos preparan la Pascua para poder celebrar la cena con Jesús. Aunque nosotros a veces no estamos preparados para enfrentar las pruebas de la vida. Porque enfrentamos ciertamente este mundo conforme a la sabiduría de este mundo, pero no estamos preparados para enfrentar el mundo con la sabiduría de Dios. Vemos que Jesús corre a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, como los hermanos de José, que también lo vendieron por algunas monedas de plata. Y algunas veces hemos traicionado a Dios como Judas al no correr en oración. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cuando haya problemas, corre en oración, velando a Dios, y es como nos enseñan a solucionar nuestros problemas por medio de la oración y el velar y el buscar la solución por medio del Padre. Pero a veces corremos y buscamos en el dinero la solución, en un doctor y en los medicamentos la solución, y en diferentes cosas, pero Dios es el último a quien buscamos para poder solucionar nuestros problemas. Y pudiesen ser hasta las cosas más básicas. Y por los apagones que han habido en esa semana, no sé si les ha tocado los apagones de luz ahí en la casa, ¿no? Sí. Y te quedas sin el calor, ¿verdad? Y bueno, pues quedó prendida la lavadora y ya ven que hay un rechazo de energía y a veces se descompone, ¿no? Y entonces Fabi iba a lavar y no podía prender porque se había quedado conectado y había tenido un apagón. Y en otras ocasiones allá en Chiapas hemos tenido que llamar al que arregla la lavadora y que cambien la tarjeta y te compran el arreglo como la mitad de lo que vale una lavadora, casi como nueva. Y bueno, y dímelo, Señor, yo prefiero predicar estas cosas, entonces es tiempo, Señor, ayúdanos a arreglar este problema. Y le digo a Daniel, busca en el iPad, y le digo, como en YouTube, y bueno, mi segunda opción era hablar a la noche. Pero primero a Dios, después le digo, Daniel, busca eso, y era resetear, está el inicio y está el reset, son los puntos que reinicia la tarjeta. Y entonces la conectó Fabi porque nada más tantito se veía la lucecita y reseteó el inicio y la lavadora prendió. Y a veces en cuestiones tan básicas puedes orar. Ahora, Jesús no estaba arreglando una lavadora, Jesús estaba muriendo por los pecados de todo el mundo y aún así estaba sufriendo y aún así estaba, Señor, si es posible, pasa en esta copa de amargura, de sufrimiento, porque Él, como Dios, sabía lo que venía.
pero en la carne como hombre también sabía el sufrimiento que iba a pasar. Entonces, Señor, no habrá otra manera, no habrá otra solución. Y dice el Padre, le dijo que no. E incluso el apóstol Pablo, cuando decía que él tenía esa enfermedad, decía, 3 veces ha orado al Padre y me ha dicho, bástate mi gracia, que en mi poder se perfecciona tu debilidad, tu enfermedad, tu necesidad, tu prueba, tu tentación, en mi poder. Y ahora también nos pasa de que a veces negamos a Jesús, como Pedro, ¿no? Él estaba muy, ¿sabes? No, Señor, ciertamente les digo que hoy el pastor va a ser herido y las ovejas van a salir corriendo. Dicen, no, si ellos te niegan, dice Pedro, como siempre salió, ¿no? Ya se vio haberse callado. Y no, yo no te negaré, dice, ciertamente te digo, o sea, me están retando lo que estoy diciendo. Ciertamente te digo que 3 veces vas a negar. Y bueno, y ante una criada, después una segunda criada y entre muchas multitudes, y después sale y llora amargamente. Y dice que Pedro lo seguía de lejos. Y hay algunos hijos de Dios, como Pedro, que siguen a Cristo de lejos, ¿no? De lejos. Ahora esto sucede, todo eso sucede en la misma noche, pero en lugares diferentes. Primero, en Betania, dice que, habiendo dicho lo de Mateo 24 y 25, ¿cómo serían las señales de los últimos tiempos? Le dice en Betania, dice que se juntan escribas, fariseos, ¿para qué? Para matar a Jesús. Y en otro lado están en la casa de Simón el leproso, está Simón el leproso, está Lázaro, está Marta, está María, está Jesús y están los 12 apóstoles, hay 17 personas. Y entra María para ungir a Jesús con un perfume de nardo puro, para prepararlo para su sepultura. Eso sucede allá en Betania. Después se van al aposento alto a celebrar la cena, después al huerto de Getsemaní en la noche y después en la casa del sumo sacerdote para poder enjuiciar a Jesús. El versículo a memorizar es porque el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, ¿qué propone el sermón? Porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. Porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. ¿Cómo? Preparándote. Vemos aquí que mientras unos se preparan para matar a Jesús, otros se preparan para honrarlo y servirlo. Y dice, pero no durante la fiesta, para que no se haga el alboroto, porque tenían a Jesús por profeta. Y entonces María, que es la hermana de Marta y de Lázaro, viene. Y ya otras veces en Juan capítulo 10 vemos a María cuando Marta le reclama a Jesús, mira, María está sentada escuchando tu predicación y yo, Marta, afanada y turbada, barriendo, trapeando, haciendo comida. ¿Por qué no la reprendes? ¿Qué le dice Jesús? Esta tomó la mejor parte, escuchar la palabra de Dios, porque esa no le va a ser quitada. Y el que quiera servirse, que vaya y se sirva el refri de la estufa, el que tenga hambre, no te preocupes por limpiar la casa. Lo más importante es lo espiritual. Cristo da valor a lo espiritual, no a lo secundario, a lo que es terrenal, a lo que tiene una temporada. Y aquí doy gracias a Dios por todas las Marías que tenemos aquí en la casa de Dios el día de hoy, porque hubieron algunas otras Martas que se quedaron en su casa y no decidieron venir, algunas Martas afanadas y turbadas por la escuela, por el trabajo, por el hogar, por el marido, que debiendo elegir la parte espiritual que no les quitara, eligen lo terrenal. Y bueno, sale también en Juan capítulo 11 cuando muere Lázaro y Marta rápido llega y le reclama, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Aquí lo está diciendo. Pero después viene María y se arrodilla y le dice, Señor, ten misericordia de mi hermano. O sea, la actitud de Marta y María era diferente. María era una mujer espiritual, y aunque ambas eran hijas, pero a veces hay hijos medio carnalones de Dios y hijos más espirituales. Y María era diferente. Cuando sale corriendo a llorar, porque sabía que Jesús venía, y lo siguen los fariseos y escribas. Esa es la tercera vez que aparece María, pero dice que aparece con un perfume de nardo puro que cuesta todo el salario mínimo de una persona. El salario mínimo era toda la jornada de una persona, que son más de 100,000 pesos en el año.
y lo prepara para la sepultura. Y con su cabello empieza a limpiar los pies del Señor Jesucristo y dice, y por ahí Judas estaba preocupado, dice, ¿por qué derramaron esto para tanto dinero? Pudimos haberlo dado a los pobres, pero lo decía, ¿por qué? No porque se preocuparon por los pobres, sino porque dice que sustraía de las ofrendas, ¿no? Y él estaba esperando que el reino de Dios iba a ser para beneficiarse, no para beneficiar a los demás. Y los demás discípulos también se enojaron. Dice, ha hecho una buena obra preparándome para la sepultura. Vemos una forma en cómo prepararnos. Dios quiere que nos preparemos, por supuesto. Los niños que estudian primaria, secundaria, prepa, que tengan un oficio y después tengan una carrera, si es posible. Te preparas para el matrimonio. Hay una de las cosas que no nos preparamos es para ser padres, ¿verdad? Digo, no hay una licenciatura en padreología o madreología, ¿verdad? Es algo que no, creo que debería existir, creo que algo así, algunos cursos de ello, para los cursos que llevamos el año pasado de familia cristiana. ¿Qué es lo que se espera del padre? ¿Qué es lo que se espera de la madre? ¿Qué se te espera de ti como esposo? ¿Qué se espera de ti como esposa? Y bueno, y sí debería de existir ese tipo de cursos. Me ha preparado para la sepultura y se ha de predicar en todo el mundo, como el día de hoy. Y de ahí cuando reprende Cristo a Judas, dice dejadla, déjenla en paz. Lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Voy a morir en cuestión de algunos días. Esto le enoja a Judas y se va con los fariseos y le dice, ¿qué me daréis si yo los entrego? 30 monedas de plata, igual, recompensa material. A veces buscamos o dejamos de buscar a Dios por lo material, por lo que el mundo nos ofrece, por dinero, la mayor debilidad de cualquier persona. Y entonces también los discípulos vemos preparándose, viene el tiempo del pan, de ofrecer la fiesta de los panes sin levadura, y van a prepararse para la Pascua. Dice, van a cierta ciudad con cierto hombre, cierta casa, les da el aposento alto y están ahí cenando, ¿no? Dice, y Jesús profetiza, el que uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes es un traidor. Y entonces, ¿seré yo? Hasta que Judas dice, seré yo, y tú lo has dicho. Ven y haz lo que has preparado. En lo que sale Judas, les dice el nuevo pacto, hace un nuevo pacto con sus discípulos, les lava los pies y les dice que así como Él ha servido, espera que nosotros sirvamos, y sobre todo si somos padres. Y ellos se van a prepararse para Pascua, celebran en el lugar alto y después se dirigen a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, para orar. Ahora, una de las cosas que Dios nos pide es prepararnos para ser padres. Y una de las formas en que podemos hacerlo, dice, es criarlos en amor y disciplina. Algo que Dios nos pide es que no solamente le demos. La mayoría de los padres somos buenos para amar, para dar, para consentir, para una sabrita, un yogur, la mejor educación, la mejor escuela, la mejor ropa, deportes, la mejor carne. Queremos darle lo mejor, pero la mayoría de los padres somos malos para disciplinar. Porque Dios, que es nuestro Padre, dice al hijo que ama, disciplina y reprende a todo aquel que tiene por hijo. Y Dios nos sabe cuántas veces nos ha jalado la oreja, nos ha disciplinado porque nos ama. Pedro es un ejemplo ahorita de disciplina. A Judas lo disciplina, pero no acepta la disciplina y va y entrega a Jesús. Pedro se arrepiente y regresa. No es como una diferencia entre dos hijos, uno que se arrepiente como Pedro y regresa, pero otro que no hay arrepentimiento en él. Y ahora, hay diferentes generaciones que plantan árboles y la generación que sigue es la que goza de la sombra. Es un dicho chino, ¿no? Una generación planta los árboles, pero otra es la que goza de la sombra. Y la sombra que debería seguirnos a nosotros es la sombra del Omnipotente, morar bajo la sombra del Omnipotente y permitir que nuestros hijos y nuestros nietos puedan ser su refugio sea Dios, pero tienes primero que tú refugiarte debajo de la sombra de Dios para que ellos también vengan y se refugien, y lo hacemos con el ejemplo. Ninguna función es más importante o más sagrada en mi vida que mi rol de esposo y padre, ¿no? Sé que tienes muchas funciones, eres trabajador, eres doctor,
eres ingeniero eléctrico, electricista, multitareas, chofer y diferentes tareas, ¿no? Vendedor. Pero la más importante de todas las áreas de tu vida es que eres esposo y que eres padre. ¿Por qué debo tener cuidado con mi ejemplo? Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta y quinta generación, pero tiene misericordia de aquellos que se arrepienten. Y es decir, si nosotros andamos en el mundo y andamos en malos caminos, hemos de arrastrar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero si buscamos a Dios, ellos también han de buscarle. Nadie puede tener una influencia más fuerte o duradera en la vida de un hijo que la de un padre espiritualmente firme. Cuando tus hijos ven que eres espiritualmente firme, serán hijos firmes. Porque el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es vergüenza de su madre. Ahora, ¿cómo tener hijos sabios? Siendo líderes piadosos en todo momento y lugar. Lo espiritual tiene mayor importancia que lo terrenal. Lo espiritual tiene mayor importancia que lo terrenal, pero el tiempo que le dedicamos a lo terrenal nos dice realmente a qué le dedicamos más tiempo. ¿Cómo prepararnos para ser cristianos espirituales? Convertirse en cristiano no requiere méritos previos o propios, sino una decisión personal en la obra de Cristo. Nuestro manual, la palabra de Dios, que nos da la sabiduría y no la sabiduría de este mundo. Según el diseño y la voluntad de Dios, el esposo es la cabeza del hogar, es el líder de la familia. Las Escrituras dejan en claro que el padre es el único responsable del éxito matrimonial y familiar y del bienestar de todos los que componen la familia. El varón es la cabeza de la mujer y no al revés. El hogar es donde se ve el verdadero temperamento de una persona. Nadie conoce mejor el verdadero carácter del hombre que sus propios hijos. Y es cuando vemos el ejemplo de Noé. ¿Por qué lo sigue Sem, Cam y Jafet? Porque conocían el carácter. Durante 120 años construyendo un arca, conocían el carácter de Noé, que era justo y piadoso y temeroso de Dios, y sus hijos podían seguirlo. Y sería bueno preguntarte por qué tus hijos te siguen o no te siguen en las cosas espirituales. Probablemente no ha sido ejemplo. En el caso de Lot, cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaban sus hijas? ¿No? Y dice, reúne a tus hijas, a toda tu familia, porque Dios va a hacer llover fuego y azufre sobre la ciudad. Pero Lot no sabía dónde estaba la familia. ¿Tú sabes dónde están tus hijos el día de hoy? María preparó a Cristo para su sepultura. Tú debes prepararte para vivir esta vida y también para un día enfrentar la muerte. Los discípulos prepararon el aposento alto para celebrar la Pascua. Nosotros debemos prepararnos para celebrar la cena del Señor en la iglesia y en nuestras vidas como un nuevo pacto. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado para seguir a Cristo? Esa sería una buena pregunta. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. Porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. ¿Cómo? Orando y velando. Y entonces, después de que estaban en el aposento alto y hubieron cenado, dice que cantaron diferentes himnos en la oración a Dios, van al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dice, no se van a escandalizar, profetiza nuevamente que Pedro va a llegar y los discípulos todos salen corriendo. Y de ahí deja a los 8 en la entrada, se toma 3 de su confianza, queda Pedro, Juan y Santiago, y se pone a acompañarme a orar porque estoy triste, estoy cargado. Y dice que Cristo empezó a sudar como gotas de sangre, ¿no? Cuando estás bajo una gran tensión, médicamente se ha comprobado que puede llegar a mezclarse el agua con la sangre y a tener esas gotas del estrés y la presión, porque Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz, la muerte. Y regresa, dice, y los ve durmiendo. Y dice, orad y velad para que no entréis. Y se vuelve a ir y al ratito, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Orad y velad para que no entréis en tentación. Y se vuelve a ir y regresa. ¿Y qué estaban haciendo? Durmiendo. Y a veces nosotros también estamos durmiendo en nuestros laureles y Dios nos pide orar y velar para que no entréis en tentación. Y entonces la forma, aún por el ejemplo que les ponía yo de la lavadora, algo tan básico que yo veo la mano de Dios en mi vida, en algo tan sencillo, porque yo no sabía cómo arreglar eso.
Dios contesta nuestras oraciones, Dios escucha nuestras oraciones, Él está atento. La mano de Jehová no se ha cortado para no ayudar, y Él está atento para escuchar nuestras oraciones. Y bueno, y vienen, lo apresan a Jesús, lo llevan, lo golpean, lo llevan allá con Caifás y Ananías, pero la invitación es a velar y orar para que no entremos en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, porque podemos ver ahorita los partidos de fútbol, ¿cuánto duran? Como 2-3 horas, que ya van a venir los 16avos, los octavos, los cuartos, las finales, y eso si tienen, ¿cómo se llama? Tiempos extras, y si tienen penales, tardan como 4 horas, y se duerme la gente. Pero a veces venimos aquí a la iglesia y como 2 horas y estamos durmiendo, ¿verdad? Porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es. El espíritu quiere, pero la carne va en contra de escuchar lo espiritual. Y la carne es el espíritu, y el espíritu está contra la carne, y la carne contra el espíritu. O sea, no se llevan, pues. Pablo dice que hay un hombre carnal en nosotros y hay un hombre espiritual. Y el hombre de la carne quiere todo lo carnal. Y el hombre espiritual desea lo espiritual, pero es una lucha. Y al que alimentes más, es el que va a crecer. Si oras, lees tu libro en esa iglesia, habrá un hombre espiritual. Pero si no oras, no lees tu libro, y te la pasas en el jale trabajando, en el hogar y alejado de Dios, ese es el que va a responder en el momento de las pruebas y las tentaciones, como lo hizo Judas, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los apóstoles. Jesús es apresado. Y dice que mientras Jesús hablaba todo esto, viene Judas, lo entrega con un beso hipócritamente, sabe el maestro, y le dice que no pueden orar, y de ahí salen corriendo todos los discípulos. Pedro saca la espada, quiere defender a Jesús, dice: el que viva por la espada, por la espada. Dios no nos manda a hacer guerras. O sea, algo que tiene el cristianismo es que no nos invita. Digo, ya no estamos en el tiempo de Josué, donde ibas y matabas a los de Jericó y despedazabas y hacías pedacitos a todos, mujeres, niños y animales. Ya no estamos en ese tiempo. Cristo ha cambiado el pacto. No es así, no es por medio de la guerra. Como Estados Unidos se justifica que los musulmanes no son cristianos y hay que devastarlos. Ya no estamos bajo eso. Incluso cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, no les dijo: a ver, ármense todo el millón de personas que hay, más de 1 millón de hombres, y peleen contra los egipcios y haya una rebelión. Dios no aprueba las rebeliones. Digo, es algo que es antibíblico. Por si algún pastor o algún revolucionario por ahí les llega a salir y vamos a derrocar a Claudia Sheinbaum, tú no conoces el cristianismo, no conoces la palabra de Dios, porque Dios no es por medio de la espada, no es por medio de la guerra, porque Dios lo hizo a través de la plaga, 10 plagas, y a través de su poder. Y si Dios quisiera hacerlo, lo hace. No necesita nuestra ayuda, no necesita que nos armemos. Y ahora dice: ¿cómo debe ser? Por medio de lo espiritual, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir todo pensamiento y sentimiento que se levante en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. O sea, necesitamos de la palabra de Dios, y es algo espiritual, porque en Cristo hay un nuevo pacto. Así como el pacto del matrimonio es un pacto, así Dios nos invita a orar y velar. Dice: ¿cómo podemos solucionar los problemas de nuestra vida? ¿Cómo podemos enfrentar el día a día? ¿Cómo podemos enfrentar esas noches oscuras como la que estaba Jesús en el Getsemaní, orando y velando? Y el día que no puedas dormir, ¿qué te está invitando Dios a hacer? A orar y velar. ¿Y por qué orar? Por tu matrimonio, por tus hijos, por tus nietos, por el trabajo, por la casa, por los hermanos de la iglesia, por la presidenta, por la guerra. No te alcanza la noche. Acompañado de la palabra de Dios, porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces Cristo todo el tiempo amó a la iglesia y se entregó, y entonces quiere que amemos a nuestras mujeres de esa manera. La máxima responsabilidad de un hombre en el hogar es amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces sientes que Dios no te escucha, porque a veces cuando tú tienes problemas con tu pareja, ¿qué pasa? Dios no escucha tus oraciones. Primero arregla tu problema con tu mujer, te dice Dios, y después vienes y me hablas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, porque para Dios
el pacto del matrimonio es sagrado. Y entonces debemos procurar hablar con gracia, con amor, palabras de afirmación, que podamos decirle a nuestra pareja que le amamos y a nuestros hijos, teniendo tiempo de calidad, haciendo actos de servicio, orando por nuestros hijos. ¿Por qué debo orar y velar por nuestros hijos? Hay una falta de liderazgo masculino en el hogar. Y esto empezó, como les decía, en la escuela dominical. Antes, en el feudalismo, antes de que viniera la revolución industrial, digamos, si el papá era campesino, los hijos eran campesinos y todos trabajaban en el campo, y pues ahí estaban, y ahí daba la noche y estaban juntos. Si el papá era comerciante, así como los que se ponen aquí a veces, los fruteros que andan aquí la hija y los hijos, pues ahí andaban, ¿no? Artesanos y así. Pero viene el tiempo de la revolución industrial, y entonces la gente del campo se viene a la ciudad y se pone a trabajar de sol a sol, ni ha salido el sol y ya va en camino al trabajo. Y ya se ocultó el sol, todavía tiene de regreso. ¿Y quién educa a los hijos? Generalmente lo hace la mujer. Pero a veces la mujer no se tiene ese compromiso, y a veces la mujer lo tiene y cumple el trabajo de criar a los hijos. Pero a veces hay mujeres que están más interesadas. Yo paso aquí en la camioneta con las padres y veo a las mamás con el celular y los niños dando vueltas, ¿no? Y saben de qué hablo, ¿verdad? Las mamás están más interesadas en el celular, en el Facebook, en no sé qué, y los chamaquitos hacen y deshacen, y están todo el día pudiéndoles enseñar a leer y escribir, pudiendo leer la Biblia, pudiendo orar, pudiéndole enseñar a los quehaceres, pudiendo enseñarles muchas cosas, prefieren no hacerlo. Entonces realmente hay como que, y el padre llega cansado, y el padre también debería involucrarse en la formación de los hijos y en cómo amarlos, y estar orando porque Satanás no los vaya a engañar, porque el mundo y la carne no los seduzcan. Y debe haber un compromiso del padre para con los hijos. El hombre es responsable de cuidar a su esposa e instruir a sus hijos. Dios va a pedirle cuentas al varón, no le va a pedir cuentas a la mujer. A ver, Tommy, ¿qué hiciste? A ver, Betty, a ver, ¿qué hiciste, Belén, con tus hijos? ¿A quién le va a pedir cuentas? Salvador, ¿qué hiciste con tus hijos y tus nietos? Martín, ¿qué hiciste con los hijos y los nietos que te di? Porque tus nietos también son tu responsabilidad. A veces uno se quiere desmarcarnos, apenas me impone con los que tengo, pero también Dios nos hace responsables de nuestros nietos. Sé que ya no puedes disciplinar de la misma manera porque los hijos no nos permiten, pero debemos estar orando y velando por ellos. Tu éxito en el hogar es más importante que tu éxito en la carrera. Tu éxito en el hogar es más importante que tu éxito en la carrera o en el oficio, porque es eterno, pues. Lo espiritual es eterno y el éxito material aquí es temporal y efímero. Deberíamos provocar en nuestros hijos la impresión de que la cosa más maravillosa del mundo es el cristianismo y que no hay nada en la vida comparable a ser un cristiano. Deberíamos provocar en nuestros hijos que ser cristiano es lo mejor que puede haber en el mundo y no se puede comparar a nada que hay en este mundo. Por lo tanto, debemos orar también no solamente por la pareja, por los hijos, por nuestra iglesia, que tenemos el deseo de invitar personas a la iglesia para adorar a Dios, tener comunión, compartir el evangelio y hacer discípulos, los 4 grandes propósitos: adoración, discipulado, evangelismo y compañerismo. Es la razón por la cual nos quedamos, desayunamos y compartimos un poco o mucho de lo que Dios nos ha dado. La segunda verdad nos lleva a la tercera: porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. Porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. ¿Cómo? Confesándole, porque Judas le negó, porque Pedro le negó, y tú le negarías o le confesarías. Y al no confesarle le estás negando. Cuando tú no confiesas, es como dice: el que calla otorga, el que calla está de acuerdo en lo que se está diciendo. Y entonces vemos que vienen del huerto de Getsemaní, lo aprecian y lo llevan a la casa de Ananías, después a la casa de Caifás, después a la casa de Pilato y a la casa de Herodes. Cristo es juzgado tanto por los gobernantes religiosos como los gobernantes civiles, por los romanos. Con Ananías y después con Caifás no se encuentra ningún pecado, ninguna cosa de que acusarle, y traen a 2 testigos, porque antes la ley, y lo hacen de noche, estaba prohibido juzgar en la noche, debía ser de día.
Y ahora el juicio y la sentencia no debía ser el mismo día, y el juicio y la sentencia es el mismo momento, o sea, se violan muchas cosas, tenía que haber cierta cantidad de ancianos que no había. Y ahora, ¿sobre qué se juzga a Jesús cuando lo juzgan ahí en la casa de Caifás? Decía en el templo que no debíamos pagar impuestos, que no deberíamos seguir a los romanos. ¿Se acuerdan de las cosas que le preguntan en el templo? Por eso Jesús dice, yo estaba en el templo y cuántas veces me preguntaron tantas cosas y yo les contesté y no encontraron ninguna falla conmigo. Ahora, ¿por qué vienen con palos y piedras como si yo fuera un ladrón? Pero escrito está que así debía haber sido. Y entonces tratan de culparlo de muchas cosas. Dice, no, se dijo que en 3 días derribaría el templo y lo volvería a construir, pero hablaba o sea, Cristo muchas veces habló simbólicamente, no hablaba del templo, de la construcción, de la nave, hablaba de su propio cuerpo. Y a veces es cuando tienes que entender cuando Cristo habla simbólicamente o cuando habla literalmente, o sea, como está escrito, simbólicamente tiene un significado. Y bueno, lo llevan, pero Pedro dice que iba, Juan, cuando estudiamos el libro de Juan, dice que Juan era de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Quiénes podían entrar? Juan era pudiente. ¿Quién podía entrar a la casa del sumo sacerdote? Solamente los familiares. Y Juan era uno de ellos. Deja entrar a Pedro. Juan entra directamente a la casa y está como testigo de todo lo que pasa, pero Pedro se quedó en el patio, ¿no? Y de lejos estaba viendo, ¿no? Y así hay algunos cristianos que ven a la iglesia o las cosas de Dios como que de lejos, ¿no? Así no me alejo tanto, pero estoy así. Y bueno, y las consecuencias de seguir a Jesús de lejos tiene consecuencias y podemos llorar amargamente. Y todo el concilio, sacerdotes, ancianos buscaban contra Jesús alguna razón para entregarle, que no debe pagar impuestos. De ahí lo llevan ante Poncio Pilato y lo acusaban. Los judíos no podían matarlos, tenían prohibido por la ley romana. Y ahora dice que, y no encuentran una palabra, ya le dice el sumo sacerdote, dinos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y dice, yo soy el Mesías. Y veréis, y dice, moriré, resucitaré y me veréis al lado del Padre en las alturas. Se rasga las vestiduras. Dice, lo acusan por una verdad, que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios. Era inocente, es como decir, Sergio es doctor. No, pues sí soy doctor. No, pues, dijiste una mentira y te vamos a crucificar, pues no, pero tengo un título, pues. Entonces Cristo dice, yo soy el Mesías, yo soy Dios, y es crucificado por una verdad, injustamente. Entonces cuando Poncio Pilato escucha ese juicio, lo acusaban de 3 cosas: de sedición. Anda metiéndole cosas en la cabeza a la gente para que se vaya y deje de servir a Roma. Y no lo veía Pilato así como tal. Después dice, a ver, están diciendo que él no quiere pagar impuestos, anda promoviendo, ¿se acuerdan de la pregunta del pago de impuestos? Trata de César lo que es de César, anda diciendo que no paga impuestos. No fue eso. 3, decía, Cristo es Dios, Él tiene su reino. Ahí sí Pilato pregunta, cuando Pilato se acerca, dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Esa es la pregunta, eso es lo que le preocupaba a Pilato. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Cristo dice, mi reino no es. O sea, no te preocupes, yo no vengo a establecer mi reino aquí, yo voy a establecer más grande mi reino. Porque eso era lo que le preocupaba a Pilato. Y dice, está loco, dice que su reino está en los cielos, dice, va con los fariseos y los judíos y yo no le veo. ¿De qué le están culpando? Pues no le veo razón. Dice que él tiene un reino allá en los cielos. No le veía, pero aún así deciden crucificar a Cristo. Dice, y veráis al Hijo del Hombre sentado en poder y es reo de muerte, lo abofetean, lo golpean, profetizan, no sé qué, te golpeó, y después es llevado y es lacerado allá con los pretorianos en el patio de los romanos. Pero bueno, está Pedro y estaba sentado fuera en el patio y se le acerca una criada y dice, tú estabas con el Galileo. Y él dice, le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y de ahí otra criada dice, cuando se acerca al fuego, dice, ciertamente tú estabas con el Galileo. Ya te dije que no conozco al hombre.
Y de ahí cuando se acerca a la puerta que ya se iba, algunos familiares de Marco le dicen, ciertamente eres tú porque tu forma de hablar te delata, porque eres cristiano, porque tu forma de hablar es diferente, espero que sea diferente. Y entonces se acordó que antes de que, dice que me negarás 3 veces antes de que canten el gallo, ¿no? Y saliendo fue, lloró amargamente, pero fue el resultado de seguir a Jesús de lejos. Tú puedes seguir a Jesús como Juan, que estaba cerca y fue el que no salió corriendo, que estuvo ahí con él, o puedes seguir a Jesús de lejos y llorar amargamente. Y más vale que nos acerquemos con amor como lo hizo Juan, y aún estando Juan es el único apóstol que está en la cruz y que ve morir a Cristo. Ahora, ¿tú niegas a Jesús o confiesas a Jesús? Le puedes haber negado en el trabajo, con los vecinos, con la familia o con los extraños. ¿Por qué habría de confesar a Jesús y no negarle? Porque ocultar tu fe, avergonzarte del Evangelio o actuar en contra de la gran comisión equivale a negarlo, lo que genera una barrera en tu relación con el Padre. ¿Para qué confesar a Jesús? Para que tus hijos y nietos vean tu fe. ¿Cómo confieso a Jesús? Primero amando a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, fuerza, alma y corazón, y amando a mi prójimo como a mí mismo. Y entonces no honro a mis padres, no miento, no robo, no codicio, no adultero. Y el tercero, confesando que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tomás, cuando Jesús les estaba diciendo, ¿saben qué? Me van a apresar, me van a crucificar, voy a resucitar al tercer día y me voy a ir al Padre, a los cielos. Y le pregunta el apóstol Tomás, ¿y cómo sabremos el camino? ¿Cómo sabemos el camino hacia donde tú vas? O sea, así como el camino básico. Cuando fuimos la primera vez con mi esposa, estando aquí en Monterrey, a Ciudad de México, pues tuve que usar un GPS, ¿verdad? Porque si no, quién sabe a dónde hubiera ido a parar. Jesús le contesta a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo vamos al Padre? Por medio de Cristo. Si tú estás en Cristo y tomas con todo tu corazón y tu alma a Cristo, vas por buen camino, porque solamente Cristo salva. Confieso a Jesús siendo un buen padre, también es la forma en cómo puedo ser un buen padre, es la forma en cómo confieso a Jesús. ¿Qué es ser un buen padre? Un buen padre es un siervo líder en todas las áreas de su vida. Es decir, no solamente aquí mis chicharrones suenan y se hacen las cosas de una manera, sino estoy sirviendo. Llevo y ayudo a mi pareja, yo ayudo a mis hijos en las diferentes cosas que ellos tienen que enfrentar, y que me vean sirviendo y siendo un líder en todas las áreas de mi vida, y por medio de mi ejemplo transferir a mis hijos el temor de Dios, no con mis palabras, sino con mis acciones o mis hechos, equipándolos para descubrir la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios en mi vida no es la misma que Dios tiene preparado para ellos, pero los puedo equipar. ¿Cómo puedo confesar a Jesús? Confesar a Jesús significa amar bíblicamente a la sociedad, orando también por los pecadores, orando en la carne también. A la carne no le gusta orar, pero orando espiritualmente, pero sabiendo que tengo una carne que tengo que tener cuidado de ella, ¿verdad? Sabiendo de no alimentarlo a la carne, para no proveáis para los deseos de la carne, porque todos somos carne, todos tenemos debilidad. Confesar a Jesús significa cuidarte de los 3 grandes enemigos del matrimonio: falta de conocimiento, desacuerdos en la vida diaria y el egoísmo y el cansancio. ¿Cuáles son los grandes enemigos? Falta de conocimiento. Nadie nos prepara para, te digo, no llevamos un curso, llegamos allá, son 5 años que estudiabas en la UNAM, 5 años en la carrera. Aquí creo que ya la bajaron a 4 y después ya como de 2 años y medio, y creo que hasta 1 año creo que tienes que sacar la carrera. Y ahora creo que hasta hay unas carreras de Estados Unidos que lo haces un examen y ya eres, ¿no? No hay una carrera para ser matrimonio, para ser padre, para ser una buena madre, pero significa estar leyendo cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Y es estar, la falta de conocimiento puede causar un divorcio, sí, leer muchos libros, cursos, la consejería, la palabra de Dios, necesitamos constantemente. Me gusta mucho el libro que escribió Alex Ferguson, les había dicho, uno de los mejores, o el mejor entrenador de fútbol que ha tenido
el mundo así es considerado, allá en Manchester United, y escribió un libro que decía cuál es la premisa. Tienes que estar aprendiendo, diariamente tienes que estar aprendiendo algo nuevo. ¿Cómo dice? Ya tengo 80 y tantos años, voy por los 90, sí, cómo ser mejor esposo, mejor padre, mejor trabajador, un mejor hermano, un mejor hijo en la fe, o sea, un mejor hombre de sociedad, porque somos entes sociales, somos vecinos. Y entonces me gusta esa parte, dice que tenemos que estar aprendiendo. O está el libro de los hábitos atómicos, dice, aprende una cosa nueva cada mañana, o aprende algo, cómo puedes hacer mejor algo, ¿no? Y dices tú, bueno, ese es tener la falta de conocimiento es un gran enemigo del matrimonio. Desacuerdos de la vida diaria siempre van a haber. Si hay desacuerdos en el matrimonio, no significa que por eso te vas a divorciar, ¿verdad? A uno le gusta el café con azúcar, sin azúcar, otro con sal, sin sal, bañarse con agua fría, bañarse con agua caliente, pero no por eso te divorcias. Saber enfrentar los desacuerdos. Y el egoísmo y el cansancio, no solamente pensar en ti, sé que a veces están cansados, la edad o el trabajo, pero que no gane el egoísmo. Confesar a Jesús significa conocer los dos resultados cuando los padres no disciplinan a los hijos. Conocer a Jesús significa conocer los dos resultados cuando los padres no disciplinan a los hijos. Primero, trae vergüenza a sus padres y segundo, causa falta de respeto a toda autoridad. Cuando tú no disciplinas a tus hijos, va a traer vergüenza, te vas a avergonzar. Es el mínimo, ¿quién sabe qué anda haciendo? O en la escuela, o ya cuando sea adulto, te va a avergonzar. Y ahora, como no aprendió a respetarte, no va a respetar a nadie en el trabajo, y va a andar de trabajo en trabajo, no va a respetar a nadie en la escuela, no va a respetar su matrimonio, no va a respetar la autoridad en la calle, va a ser un completo desastre. Y entonces, en lugar de no disciplinarlos, confesar a Jesús significa tener dos metas grandes para cada uno de nuestros hijos. Que ellos puedan independizarse de sus padres, que puedan ser independientes y que alcancen una madurez emocional, económica, espiritual y moral. Y no es por el hecho de ya no querer mantenerlos, sino que tienen que aprender ellos a que algún día pueden llegar a tener un hogar. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la iglesia, los ejemplos que Dios nos ha dejado en la iglesia y a través de los personajes bíblicos que tenemos en la historia. Y ahora, para concluir, porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. ¿Cómo? Primero, preparándote. ¿Verdad? Hay que prepararnos para ser buenos padres. Segundo, porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. ¿Cómo? Orando y velando por la pareja, por los hijos, por la iglesia. Y tres, porque Cristo es el nuevo pacto, tú debes honrarlo. ¿Cómo? ¿Confesándole o negándole? Confesándole, ¿no? Confesándole por medio de tener un buen matrimonio, un matrimonio sólido, una crianza de los hijos, las finanzas que deben ser sanas, ¿no? Algo que tienes que enseñarle a tus hijos es cómo administrar el dinero. Pero tal vez tú todavía no seas bueno en eso y tal vez tengas que leer algunos libros. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta mañana por el nuevo pacto que has dejado con nosotros, Señor, por el nuevo pacto que has dejado, que es por medio de tu sangre, por medio de lo que hiciste en la cruz, que eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que cada uno de nosotros pueda arrepentirse de sus pecados delante de ti y pueda recibir a Cristo como único y suficiente Salvador y lo invite a ser parte de su hogar, de su trabajo, de su iglesia, de sus metas personales y de su corazón y de su mente, Padre. Bendice cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a prepararnos para ser buenos padres, para ser abuelos. Todavía algunos de nuestros nietos dependen de nosotros. Ayúdanos a ser buenos abuelos. Ayúdanos a orar y a velar en todo momento, en cualquiera que sea la necesidad, la enfermedad, el problema, echemos mano de la oración y veamos, Señor, que tú alargas tu mano para ayudarnos y prosperarnos y podamos confesarte, Señor, confesarte con un matrimonio firme, con hijos disciplinados y amados, con una iglesia, Señor, que pueda confesarte de manera personal y de manera eclesiástica. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.